Hola mundo, continuamos con Heidegger. Es lunes 6 de mayo de 2024 en la ciudad de Madrid y son las 2:29 de la mañana. Bueno, seguimos con Heidegger desde la visión de Gianni Vattimo. Continuación del video anterior. Bueno, la comprensión y la interpretación, estrechamente ligada a la comprensión en lo tocante a su articulación interna, a las que se agrega el discurso, Rede en alemán, como concretarse de la interpretación. El Dasein, en cuanto ser en el mundo, no solo tiene ya siempre cierta comprensión de una totalidad de significados, sino que tiene siempre cierta disposicionalidad. Disposicionalidad es otra palabra importante para Heidegger. Es decir, las cosas no solo están provistas de un significado en un sentido teórico, sino que también poseen una valencia emotiva. Disposicionalidad es esto. Que el Dasein se encuentre siempre y originariamente en una disposicionalidad no es un fenómeno que acompañe sencillamente la comprensión y la interpretación del mundo. La afectividad es más bien ella misma una especie de precomprensión, aún más original o más originaria que la comprensión misma. Repito, la afectividad es más bien ella misma una especie de precomprensión, aún más originaria que la comprensión misma. El encuentro mismo con las cosas en el plano de la sensibilidad es posible solo sobre la base del hecho de que el Dasein está siempre originariamente en una situación afectiva. Por lo tanto, toda relación específica con las cosas individuales, aún la comprensión y su articulación interpretativa, es posible en virtud de la apertura al mundo garantizada por la disposicionalidad. Es decir, repito, toda relación específica de las cosas individuales, toda relación específica del hombre con las cosas individuales, es posible gracias a la disposicionalidad. La disposicionalidad ya ha abierto el Dasein al mundo en su totalidad, con lo que hace así posible un dirigirse hacia atrás. Y citemos a Heidegger. En el plano ontológico fundamental, debemos confiar el descubrimiento originario del mundo a la simple disposicionalidad. La gata. Por favor, ya te he puesto comida. Ay, no quiere leer. Bueno, repito, cito a Heidegger. En el plano ontológico fundamental debemos confiar. Te vas. Te vas. No, por favor. Pero si eres una gata adulta, quédate tranquila. Bueno, pobrecita. Bueno, en el plano ontológico
citando a Heidegger, fundamental, debemos confiar el descubrimiento originario del mundo a la simple disposicionalidad. Es decir, que la disposicionalidad nos permite descubrir al mundo en su origen. Sigo citando a Heidegger. La intuición pura, aunque penetrase en las más íntimas estructuras del ser, de aquello que está simplemente presente, no podría nunca descubrir algo amenazador. Con la intención pura se refiere Heidegger a la intuición eidética de Husserl. En la parte final de este pasaje, y le repito, la parte final de esta cita de Heidegger, la intuición pura no podría nunca descubrir algo amenazador. Aquí es evidente la polémica contra el trascendentalismo neokantiano y las tendencias trascendentales de la misma fenomenología de Husserl. Aquí se hace evidente la importancia del concepto de disposicionalidad en el desarrollo de esta obra de Heidegger, Ser y Tiempo. Ese concepto constituye un proceso en el camino de concretar el problema del ser. Disposicionalidad, otra palabra clave en Heidegger. Si hasta aquí las estructuras del ser en el mundo podrían hacer pensar aún en una forma de trascendentalismo en el propio Heidegger, ahora ese posible equívoco queda disipado. El Dasein no es nunca un sujeto puro. Y esto es importante. El Dasein, el ser en el mundo, no es solamente un objeto puro. O sea, no es simplemente un sujeto puro, no puede serlo. Porque no es nunca un espectador desinteresado de las cosas y de los significados. El proyecto dentro del cual el mundo se le aparece al Dasein no es una apertura de la razón como tal, es decir, como el a priori kantiano, sino que es siempre un proyecto calificado, definido, podríamos decir, tendencioso. La afectividad no es un accidente que se coloque junto a la pura visión teórica de las cosas como un aspecto susceptible de ser distinguido y del cual se pueda prescindir en un esfuerzo de conocimiento desinteresado. Es decir, para Heidegger no es posible deshacernos de la afectividad. Es decir, que el sujeto que conoce está inmerso en la afectividad. El mundo no nos sería accesible si no tuviéramos una precomprensión de él como totalidad de significados. Esto ya se ha dicho de otra forma, y lo repito porque es importantísimo. El mundo no nos sería accesible si no tuviésemos una precomprensión de él como totalidad de significados. Lo que lo distingue radicalmente es el no ser puro como la razón kantiana. O sea, el sujeto que conoce de Heidegger no es puro. Y esta impureza surge de la consideración de la disposicionalidad. La disposicionalidad, oh my God, la gata,
revela el hecho de que el proyecto que constituye el Dasein, el ser en el mundo, es siempre un proyecto lanzado. Y esto pone de manifiesto la finitud del Dasein. Y esto es muy importante, el Dasein es finito. Cuando el hombre muere, muere con el Dasein. El Dasein no puede estar en el mundo, y por lo tanto las cosas no pueden dársele, si no es a la luz de una disposicionalidad que no depende de él. Porque no depende de él, del Dasein, el tiempo que va a estar en el mundo. La afectividad es precisamente lo que cada uno de nosotros tiene de más propio, de más individual y de más cambiante. El Dasein, y esto es otra vez muy importante y lo hemos dicho, pero con otras palabras, el Dasein no es el sujeto trascendental. Es decir, no es el sujeto trascendental de quién, de Husserl. Su estar abierto al mundo, el del Dasein, no es a su vez una estructura trascendental. La afectividad es un aspecto constitutivo del proyecto. El Dasein es finito. El pre que se revela en este círculo, el círculo de la hermenéutica, de la comprensión del que hablamos antes, el hecho de que el conocimiento no pueda ser otra cosa que la articulación de una precomprensión en la que el Dasein ya se encuentra siempre. No es sino la finitud constitutiva del Dasein. El sujeto puro neokantiano queda sustituido por un Dasein concretamente definido e históricamente situado. Y aquí vemos cómo se aleja Heidegger tanto de Kant como de Husserl. Bueno, hay un concepto que este italiano traduce del alemán como estado de yecto, estado-de-yecto. El estado de yecto yo prefiero llamarlo el ser en el mundo para la muerte. O sea, el ser en el mundo para la muerte, el ser para la muerte. Porque esa es su finalidad. Si no tenemos otra cosa, no tenemos más remedio que afirmar que la finalidad del ser es morir, o sea, convertirse en no ser. Con el concepto de estado de yecto, llegamos al núcleo de la temática más propiamente existencialista de Heidegger. El punto que permite considerar que su filosofía pertenece indiscutiblemente a la filosofía de la existencia. Continuamente Heidegger reivindica la finitud del Dasein. Y continuamente hay un rechazo por parte de Heidegger, y ya lo hemos dicho, del concepto de simple presencia. Finitud y Geworfenheit significan que el proyecto, que es el Dasein, el ser en el mundo, está siempre concretamente definido, como surge del análisis de la situación afectiva. La distinción, este es otro punto importante en la obra de Heidegger, es la distinción entre existencia auténtica y existencia inauténtica. Y esto me recuerda a Umberto Eco en
en adaptados y bueno, Humberto Eco, adaptados y bueno, ustedes saben cuál libro es. Si nos preguntamos qué significa en concreto el hecho de que el Dasein tenga ya siempre una cierta comprensión del mundo, hasta emotivamente definida, la primera respuesta que encontramos es la de que de hecho el Dasein encuentra en el mundo siempre a la luz de ciertas ideas que ha respirado en el ambiente social en el que se encuentra viviendo. Heidegger dice que el Dasein puede ser auténtico o inauténtico. Por cuanto siendo él mismo su propia posibilidad, puede en su Dasein, en su estar aquí en el mundo, o bien elegirse, conquistarse, o bien perderse y no conquistarse en modo alguno. Es decir, que el Dasein puede convertir, en términos aristotélicos, lo voy a decir, puede convertir todas sus potencialidades o algunas de ellas en acto, o puede decidir no hacer nada. Y aquí entra el tema de la libertad del ser humano. Tú puedes decidir, pues no desarrollar ninguna de tus capacidades. La inautenticidad, repito, la inautenticidad parece caracterizada esencialmente por la incapacidad de alcanzar una verdadera apertura en dirección de las cosas, una verdadera comprensión, ya que en vez de encontrar la cosa misma, se mantiene uno en las opiniones comunes. La autenticidad, Eigentlichkeit, es tomada por Heidegger en el sentido etimológico literal en conexión con el adjetivo propio, eigen. Auténtico es el Dasein que se apropia de sí, que se proyecta sobre la base de su posibilidad más suya. Repito, auténtico es el Dasein, el ser en el mundo, que se apropia de sí y que se proyecta sobre la base de su posibilidad más suya. El Dasein inauténtico es incapaz de abrirse verdaderamente a las cosas. No posee esa pureza y conformidad con el hecho que son propias del discurso y de la comprensión. Hemos visto que para Heidegger el conocimiento no es la relación de un sujeto con un objeto exterior a él, ya lo hemos dicho. La gata está destrozando todo. Déjala. ¡Ay! No, Dios mío. No me va a dejar. Si sigues tirando cosas, no hay comida húmeda en una semana. Bueno. Repito, perdón. El conocimiento no es la relación de un sujeto con un objeto exterior a él. Lo hemos dicho ya para Heidegger, ¿no? Es, en cambio, la articulación de una comprensión de que el Dasein siempre dispone y en la cual se encuentra siempre ya en relación con el mundo. El Dasein no es ser solamente, ser en el mundo. Ahora, si ello es así, parece difícil distinguir entre un conocimiento verdadero y un conocimiento falso, entre un discurso que descubre las cosas y una pura charla sin fundamento. Ambas cosas son articulaciones de cierta precomprensión.
Y citemos a Heidegger nuevamente. En él se oculta una posibilidad positiva del conocer más originario en el Dasein. Posibilidad que es captada de manera genuina solo si la interpretación comprendió que su tarea primera, duradera y última es la de no dejarse imponer nunca predisponibilidad, previdencia y precognición. Son los términos constitutivos de la precomprensión. No dejarse, repito, imponer nunca la predisponibilidad, previdencia y precognición por la situación o por las opiniones comunes, sino que debe hacerla surgir con las cosas mismas, con lo que quedará garantizada la cientificidad del tema. Y bueno, podríamos venirnos a la actualidad y salirnos del ser e ir a la política. Todo el mundo cree que Putin es un asesino y que los ucranianos son unos santos. Eso es lo que Heidegger llamaría las opiniones comunes y ordinarias, agrego yo. Y es que hay problemas cuando la persona no quiere saber. Se cometen injusticias, crímenes y hasta genocidios. Heidegger ya sé que ha sido acusado de simpatizar con Hitler, pero fue, según tengo entendido, en los primeros años de Hitler, ya no en la guerra, sino en el primer Hitler, el canciller antes de la guerra. Y no creo definitivamente que Heidegger supiese lo de los campos de concentración. No lo sé. En todo caso, yo creo que Heidegger se quedó callado para sobrevivir, pero bueno, este es un tema muy, muy peliagudo, espero no, dejémoslo así. La autenticidad es apropiación fundamentalmente en este sentido. Se apropia de la cosa al relacionarse directamente con ella. Esa es la autenticidad. Me apropio de la cosa al relacionarme directamente con ella. En el ejemplo de la guerra en Ucrania. Me apropio de la cosa para encontrar la verdad relacionándome directamente con ella. Es decir, yendo a Ucrania, yendo a Rusia, hablando con Putin. Así se puede llegar a ser auténtico. Lo que expresa la gente, no yo comúnmente, desde que empezó la guerra de Ucrania, es que Putin es un asesino y el payaso de Zelensky es un héroe. Y por eso el mundo está como está. Bueno. Bueno, hablar con conocimiento de causa, dice Heidegger, solo se puede cuando se ha experimentado de algún modo directo aquello de que se habla. Experimentado de un modo directo aquello de lo que se habla. Hemos experimentado, los que me escuchan han experimentado la guerra entre Ucrania y Rusia, mejor dicho, la guerra entre Estados Unidos y Rusia en territorio ucraniano, la han experimentado directamente. Hemos experimentado directamente lo que pasa en Gaza. Los españoles que odian a Maduro han experimentado realmente lo que sucede en Venezuela. Y no soy chavista ni madurista. ¿Lo han experimentado? Lo dice Heidegger. Caes en errores y en mentiras y en falsedades. Ahora, mucha gente me puede sacar a relucir el supuesto pasado nazi de Heidegger. Supuesto pasado nazi, que no me lo creo mucho, ¿no? Y vamos a dejar la biografía de Heidegger aparte, ¿no? Estamos hablando, si un hombre escribe esto, bueno,
también podremos darle la vuelta, ¿no? Heidegger vivió en Alemania durante el nazismo todo el tiempo. Definitivamente él tuvo lo que nosotros, o sea, yo y los que me escuchan no tenemos. Nosotros no experimentamos el nazismo de forma directa. Nosotros solamente, o sea, la gente, no yo, la gente ordinaria y común, lo que hace es creer lo que está en las películas de Hollywood. Porque Spielberg es simplemente un propagandista judío. El color púrpura, ahí también hay tela que cortar, ¿no? ¿Por qué Spielberg, judío, hace una película sobre la negritud en Estados Unidos? Eso fue una película política. Luego la lista de Schindler. A Polanski lo perdono porque El pianista es una obra de arte. Bueno, recuerden siempre que no experimentamos el nazismo, que yo sepa, aunque yo estudié en un colegio alemán durante 13 años, yo no conozco a nadie que haya experimentado directamente el nazismo. Bueno, los papás y abuelos de algunos amigos míos sí, pero yo era muy joven y no conversaba con ellos. Repito, hablar con conocimiento de causa solo se puede cuando se ha experimentado de algún modo directo aquello de que se habla. Los refranes populares también son muy buenos para esto. No hables de lo que no sabes. Y este experimentar nunca se entiende principalmente como el encuentro de un sujeto con un objeto. Redundo, ya lo hemos dicho. El conocimiento para Heidegger no es la relación de un sujeto con un objeto. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Sino que se entiende como una relación más compleja. Como, por ejemplo, en la expresión hacer una experiencia entre objeto y sujeto o tener experiencia. Esto suena un poco a Hegel, ¿no? Pero no estamos en Hegel en este momento. El encuentro directo con la cosa está pues vinculado con la apropiación de la cosa como tal. Pero como esta no es nunca simple presencia, sino instrumento, apropiarse de la cosa quiere decir también, y más radicalmente, incluirla dentro del proyecto propio de existencia. La inautenticidad consiste en el hecho de que el suyo no es nunca un verdadero proyecto. El de los inauténticos no es un verdadero proyecto. O sea, voy, presento oposiciones, me convierto en funcionario, me caso, tengo 2 hijos. Y ya, no me cuestiono nada. Eso no es una existencia auténtica. La inautenticidad, bueno, ya lo dije, el proyecto de los inauténticos no es un verdadero proyecto. En el C llama vátimo al mediano, al mediocre, al inauténtico. Lo llama el C. En el C, las cosas desligadas de un verdadero proyecto no se presentan en su verdadera naturaleza de posibilidades, sino que se presentan solo como objetos. Hasta la concepción del ser de las cosas como simple presencia se revela así vinculada con la inautenticidad y con la falta de apropiación que caracteriza al C. El encuentro con las cosas, y esto es muy importante en teoría del conocimiento, el encuentro con las cosas, el conocimiento verdadero,
implica en cambio que el Dasein, el ser en el mundo, asuma en cierto modo responsabilidades. Ese tema constituirá el centro de la segunda sección de Ser y Tiempo. La experiencia asumir responsabilidades no significa aquí que Heidegger privilegie la autenticidad como una condición moralmente mejor. Heidegger no es un moralista. Muy importante esto y muy interesante. Heidegger no es un moralista. Nunca ha dicho que la inautenticidad, ¿no?, sea inmoral y la autenticidad sea moral. Él simplemente habla de autenticidad e inautenticidad. Él no es un moralista, importante. Nuevamente repito, Heidegger no privilegia la autenticidad como una condición moralmente superior. Heidegger descarta que la distinción entre auténtico e inauténtico tenga un significado moral. Me acabo de acordar del libro de Eco, Apocalípticos e Integrados, con un paralelismo muy forzado. Los apocalípticos son los auténticos, los integrados los inauténticos, ¿no? Es un libro formidable ese de Umberto Eco, Apocalípticos e Integrados, lo leí hace años. Bueno, Heidegger no ve la autenticidad y su contrario como un problema moral, ¿no? De todos modos, el proyecto del Dasein es un proyecto de existencia auténtica. Ahora, el Dasein no es siempre simple presencia, porque es un proyecto lanzado. Es un proyecto que está haciéndose. Dasein y temporalidad, el ser para la muerte. Se puede decir que el Dasein no está siempre en el modo de posibilidad, pues en efecto muere. Y llega un momento en que esa estructura de abierto incumplimiento no es más tal, porque se murió. La muerte como hecho biológico no representa, sin embargo, el cumplimiento de la totalidad del Dasein. Concebirla así significaría pensar el Dasein como simple presencia. El Dasein estaría cumplido cuando a todos sus otros modos de ser viene a agregarse también el estar muerto. Es decir, que la tarea del Dasein es conquistar todos sus modos de ver, vaya tarea, ¿no? Y entonces cuando llegue la muerte, que es el último modo de ver, su proyecto está completo. El morir no es un hecho que se agregue a otros y que complete la totalidad del Dasein, puesto que cuando está muerto, el Dasein, lejos de ser un todo, no es más. Tampoco la muerte del Dasein puede pues concebirse como un hecho todavía no presente y que luego estará presente. Es menester ver en qué términos se la puede pensar. Como una posibilidad existenciaria, es decir, como un elemento que entra a constituir no accidentalmente el actual ser del Dasein como proyecto. Y no es accidental porque todos morimos. El primer aspecto de la muerte que se nos impone es su carácter insuperable. La muerte, a diferencia de otras posibilidades de la existencia, no solo es una posibilidad a la cual el Dasein no puede escapar, sino que frente a toda otra posibilidad está caracterizada por el hecho de que más allá de ella, nada más le es posible al Dasein como ser en el mundo. La muerte es la posibilidad de la imposibilidad de cualquier otra posibilidad.
y citando a Heidegger, la posibilidad de la pura y simple imposibilidad del Dasein. Es decir, la muerte es la posibilidad de la pura y simple imposibilidad del Dasein. O sea, cuando el Dasein muere, el poder ser ya no existe. La muerte es la posibilidad más propia del Dasein, del ser en el mundo. Somos lanzados en el mundo para morir. Esto se puede ver atestiguado en el hecho de que todos mueren, es decir, que esa posibilidad es coesencial al Dasein. Hasta podríamos decir que es una característica del Dasein, aunque la palabra característica no se debe usar en este contexto. En este contexto y en Heidegger. Bueno, la muerte es la posibilidad más propia, hemos dicho, más auténtica del Dasein. La muerte es, pues, posibilidad auténtica y auténtica posibilidad. La muerte como posibilidad de la imposibilidad de toda posibilidad. Lejos de cerrar el Dasein, lo abre a sus posibilidades del modo más auténtico. Es decir, hacemos cosas contra el tiempo, contra la muerte. Si no existiera, no haríamos nada. No buscaríamos ninguna autenticidad, no haríamos ningún proyecto. Entonces, la muerte abre al Dasein a sus posibilidades, del modo más auténtico. Pero esto implica que la muerte sea asumida por el Dasein de un modo auténtico, que sea explícitamente reconocida por él como su posibilidad más propia. Ese reconocer la muerte como posibilidad auténtica es lo que llama Heidegger la anticipación de la muerte. Y cito a Heidegger: la liberación anticipante por la propia muerte, o sea, antes de que ocurra, libera de la dispersión en las posibilidades que se entrecruzan fortuitamente. De suerte que las posibilidades efectivas, es decir, situadas más acá de aquella posibilidad insuperable, la muerte, pueden ser comprendidas y elegidas auténticamente. Y esto es fundamental. Me salto una parte y vuelvo a citar a Heidegger. Puesto que la anticipación de la posibilidad insuperable, o sea, la muerte, abre al mismo tiempo a la comprensión de las posibilidades situadas más acá de ella lleva consigo la posibilidad de una anticipación existencial del Dasein total. Esto es la posibilidad de existir concretamente como poder ser total. Poder ser total. La anticipación de la muerte se identifica con el reconocimiento de que ninguna de las posibilidades concretas de la vida que la vida nos presenta es definitiva. Y es así, ninguna de las posibilidades concretas que la vida nos ofrece es definitiva. La única posibilidad definitiva es la muerte. El anticiparse en la propia muerte o me tumbas eso y vas a ver. Bueno, al anticiparse, ay Dios mío, al anticiparse en la propia muerte, el Dasein ya no está disperso. Eso es importante. No sé si se entiende, ¿no? Si tenemos la muerte como horizonte, no nos dispersamos, nos concentramos en lo que queremos lograr en la vida. No perdemos el tiempo. Entonces, el anticiparse en la propia muerte, al anticiparse a la propia muerte,
El Dasein ya no está disperso ni fragmentado en las diferentes posibilidades rígidas y aisladas, sino que las asume como posibilidades propias, que incluye en un proceso de desarrollo siempre abierto, precisamente por ser siempre un proceso para la muerte. La muerte posibilita las posibilidades, las hace aparecer verdaderamente como tales. Y las pone en posesión del Dasein, que no se aferra a ninguna de ellas de manera definitiva, sino que las inserta en el contexto siempre abierto del proyecto propio de la existencia. Bueno, podemos afirmar, y esto es importantísimo, que solo al anticipar la muerte, es decir, tenerla presente y asumirla antes de que ocurra, mucho antes si es posible, o mucho antes de lo que mucho antes de cuando creemos que va a ocurrir, que siempre que somos jóvenes creemos que va a ocurrir en la vejez, pero hay muerte en accidentes automovilísticos, están las muertes estas, digamos, no previstas, ¿no? Repito, solo al anticipar la muerte propia, que posibilita posibilidades, el Dasein tiene una historia, es decir, un desenvolvimiento unitario más allá de la fragmentación y de la dispersión. Anticipar la muerte te permite concentrarte en tu proyecto vital, por decirlo de alguna forma. La autenticidad la autenticidad adquiere ahora un ulterior carácter definido. La anticipación de la muerte, que constituye el Dasein como un todo auténtico, suministra la fundación radical del hecho de que el Dasein auténtico es tal, precisamente, y solo en cuanto se relaciona con el mundo en términos de posibilidades. El concepto de anticipación de la muerte pone de manifiesto lo que es, precisa y concretamente, la existencia auténtica. El hombre es un ser para la muerte. Luego están también los conceptos que desarrolla Heidegger acerca de conciencia y culpa, que los voy a mencionar muy brevemente, ¿no? Bueno, todos hemos escuchado esa expresión de la voz de la conciencia, ¿no? Una expresión del lenguaje común. Ahora, la voz de la conciencia constituye justamente ese fenómeno existencial del cual puede partir el hacerse auténtico del Dasein. Esa es la importancia de la conciencia, ¿no? Luego, la culpa. Puesto que el Dasein vive siempre, ante todo, en la dispersión y en la inautenticidad, la conciencia habla negativamente, en el sentido de que es común hacer presente al Dasein una culpa en la cual se encuentra desde siempre. Es decir, la inautenticidad conlleva culpa. Esto me recuerda a Freud, pero yo creo definitivamente, por lo menos en mi caso particular, que la inautenticidad conlleva culpa, pero absolutamente. Es decir, a veces vivir auténticamente es un mandato para no suicidarse por la carga de culpa que te cae encima. Bueno,
En la voz de la conciencia se nos anuncia una culpabilidad originaria del Dasein, que no es posterior a ningún acto culpable, sino que antes bien constituye el fundamento y la base de la posibilidad de cualquier culpa individual. Es decir, el Dasein es culpable al principio, cuando es arrojado al mundo. En él está no sentirse culpable, en él está librarse de la culpa. ¿Y cómo se libra de la culpa? Mediante un proyecto que le asegure la autenticidad. Heidegger decía que la metafísica siempre saltó el problema de la relación ser y tiempo, entre ser y tiempo, al concebir sin más ni más el ser como presencia, y no presencia en un tiempo determinado, sino presencia y punto, ¿no? El tiempo no ha sido buscado, decía Heidegger, sino que se ha presentado por sí mismo como el verdadero sentido del discurso sobre el Dasein. La decisión que el hombre tome acerca de qué hacer con su ser en el mundo es posible solo como hecho temporal, de suerte que el Dasein está constituido radicalmente por la temporalidad. Creo que hoy en día no hay ninguna duda de que el ser está constituido por su temporalidad. Somos mortales. El ser tiene una peculiar conexión con el Dasein. Las cosas llegan a ser solo en cuanto se sitúan en el proyecto abierto del Dasein. Y este es solo como Sorge. Descubrir ahora el sentido unitario de las estructuras de la Sorge es la temporalidad, ya hablamos de este término creo que en el video anterior, es la temporalidad. Descubrir ahora que el sentido unitario de las estructuras de la Sorge es la temporalidad abre el camino para la ulterior elaboración de la relación entre ser y tiempo. Esta elaboración no llegó luego a realizarse, porque la obra de Heidegger, Ser y Tiempo, queda incompleta. Algunas otras cosas, bueno, el primer enfoque del Dasein, Susan, Agatha. El primer enfoque del Dasein nos condujo a reconocer explícitamente la impropiedad de la idea de simple presencia para describir su modo de ser propio. Y luego descubrimos que el sentido unitario de las estructuras del Dasein es la temporalidad. Heidegger habrá de decir más tarde que ser y tiempo quedó interrumpido por insuficiencia del lenguaje. Por eso Heidegger inventó tantas palabras. Heidegger fue un gran inventor de palabras. Dice que ser y tiempo quedó interrumpido por la insuficiencia del lenguaje. Esto es por la imposibilidad de desarrollar la indagación disponiendo solo del lenguaje filosófico heredado de la tradición metafísica, dominada por la idea del ser como presencia. Y por ahora esto es todo sobre Heidegger, pero hay mucho más. Hay mucho más. Veremos si me da tiempo de colgar algo más. Pobre libro quedó todo rayado. Bueno, nos vemos.